presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa pide seguir el ejemplo de San José, que confía en Dios y no pide más pruebas. El Santo Padre afirma: no es posible imaginar Irak sin cristianos. Francisco previene a la Iglesia Católica de comunicar buscando la autopromoción. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer el mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo 2025. La Diócesis Primada de México pide frente al asesinato de 2 menores en Sinaloa: con los niños, no. Asesinan a peregrino que iba a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos en México. Obispo de El Paso califica las órdenes migratorias de Trump de contrarias a la ley moral. Trump restablece prohibición de financiar abortos internacionales según la política de Ciudad de México. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, es un gusto saludarles a través de la radio como cada semana. Tenemos el gusto de acompañarle en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Hola Marisa, me parece que tenemos mucho que informar, ¿no? Pues toda las noticias de la semana han girado en torno a las políticas migratorias del presidente Trump. Sí, empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Damos inicio con información del Papa para darle a conocer que durante la audiencia general del pasado 29 de enero pidió seguir el ejemplo de San José. Cuando descubre el embarazo de María, confía plenamente en Dios y no pide más pruebas. José no pide más pruebas, confía en Dios, acepta el sueño de Dios sobre su vida y la de su prometida, enfatizó el Papa durante la catequesis en la que continuó con sus reflexiones sobre la vida de Jesús ante cientos de peregrinos reunidos en el aula Paulo VI del Vaticano. El Santo Padre exalta el legado cristiano en Irak y expresa su profundo aprecio por el país en el prefacio del libro La herencia cristiana en Irak, escrito por el periodista y teólogo Matías Kopp, portavoz de la Conferencia Episcopal Alemana. En el texto introductorio de la obra, adelantado el miércoles por Vatican News, el Santo Padre recuerda con gratitud su viaje apostólico a Irak en marzo de 2021, una visita que emprendió a pesar de la pandemia y de los problemas de seguridad para expresar su afecto y solidaridad a todos los cristianos del país, quienes ocupan un lugar fijo y constante en mi corazón y en mis oraciones. Francisco previno a la Iglesia de comunicar buscando la autopromoción y pidió ir más allá de los prejuicios para curar el fanatismo en su discurso ante los responsables de las oficinas de comunicación de todas las diócesis que el fin de semana participaron en el jubileo de las comunicaciones. En lugar de confiar en las sirenas estériles de la autopromoción, en la celebración de nuestras iniciativas, pensemos en cómo construir juntos los relatos de nuestra esperanza, señaló el Papa. El Santo Padre afirmó que sigue con preocupación la situación en Colombia, en particular en la región de Catatumbo, donde los enfrentamientos entre grupos armados han causado muchas víctimas civiles y más de 30,000 desplazados. Desde el 15 de enero, esta zona del departamento de Norte de Santander padece nuevamente por la violencia. Según las informaciones, el primer hecho fue el asesinato de 3 miembros de una familia, entre ellos un bebé de 6 meses. En otras noticias le informamos que el Papa recibió en audiencia a José Raúl Mulino, presidente de Panamá.
a quien le expresó su solidaridad por las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump sobre el Canal de Panamá. El pontífice aprovechó para manifestar su solidaridad y respaldo a la causa de Panamá por su canal, al tiempo que resaltó su importancia para el comercio global. Así lo aseguró la presidencia de Panamá en un comunicado de prensa tras el encuentro. La oficina de prensa del Vaticano difundió el mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo 2025, que se celebrará el 11 de febrero de este año, bajo la cita bíblica «La esperanza no defrauda y nos hace fuertes en la tribulación». La Jornada Mundial del Enfermo fue instituida en 1992 por San Juan Pablo II, quien estableció que se celebre cada 11 de febrero en la memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes. Ya se ha publicado el mensaje para la 59ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebró el viernes coincidiendo con la festividad de San Francisco de Sales, patrono de los comunicadores. Francisco nombró prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso al cardenal George Jacob Kovacat. Actualmente es el organizador de sus viajes internacionales y, según informó el viernes la oficina de prensa del Vaticano, mantendrá su cargo. El purpurado indio, de 51 años, sucede al español Miguel Ángel Ayuso Guizot, fallecido el pasado mes de noviembre. Kovacat nació en la ciudad de Chetispujza el 11 de agosto de 1973. En otras noticias, el superior general de la Sociedad Misionera de San Pablo, el padre Calixtus Isara, abordó los desafíos que enfrenta la Iglesia Católica en Nigeria, incluida la persecución de los cristianos, y enfatizó la resistencia del mensaje del Evangelio. En una entrevista con la agencia ASI África, en el marco de la conferencia sobre el Concilio Vaticano II 60 años después y la Iglesia en Nigeria, el padre Calixtus Isara destacó el crecimiento de la Iglesia, al tiempo que advirtió que es necesario profundizar más en esta fe para que la espiritualidad coincida con la vida de la gente. El español Raimo Goyarola, obispo de Helsinki, Finlandia, reflexiona en una carta pastoral sobre el valor de la santidad en la familia y la urgente necesidad de que haya matrimonios fieles a Cristo. El único obispo para los 20.000 católicos de Finlandia destaca en su misiva que Jesús eligió nacer y vivir en una familia, una verdad que nos ilumina especialmente en un momento en que necesitamos con urgencias familias y matrimonios fieles a Cristo, generosos y abiertos a la vida, dispuestos a acoger el don de los hijos. En noticias de Italia le informo que el Papa se ha consolidado como la figura pública que más confianza genera en Italia, según una reciente encuesta realizada por Demopolis, el Instituto Nacional de Investigaciones, que analiza las tendencias de la sociedad italiana. Más de 3.000 italianos participaron en el sondeo realizado en este mes de enero, expresando su opinión sobre los retos a los que se enfrenta la Iglesia Católica en el país, su percepción del Jubileo de la Esperanza y su valoración sobre el pontífice. Y hasta aquí lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general del 29 de enero. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis seguimos reflexionando sobre los orígenes de Jesús. En los evangelios que hablan de su infancia, vemos que San Lucas lo hace desde la perspectiva de María y Mateo desde la óptica de San José. El sí de José
al asumir la paternidad legal de Jesús, haciéndolo parte de la descendencia davídica, lleva a cumplimiento las promesas y la esperanza de Israel sobre la llegada del Mesías. José era un hombre justo, obedecía la ley del Señor. Sin embargo, su aceptación de la voluntad de Dios pasó por un momento de dura prueba, al saber que María, su prometida, estaba embarazada. A pesar de todo su amor y su docilidad a la voz del Señor, que se le reveló en sueño, le permitió llevar adelante una paternidad fecunda, capaz de proteger a su familia y de transmitirle una herencia espiritual y material. De ese modo, José supo poner en práctica la palabra de Dios durante toda su vida, expresándola en actos de fe, esperanza y caridad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, que son muchos hoy. Pidamos al Señor, por intercesión de San José, que nos ayude a ser valientes, creativos, para irradiar a Cristo desde nuestro bautismo. Vive con nosotros. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí la crónica de la audiencia general celebrada el pasado miércoles 29 de enero y hasta aquí la catequesis del Papa Francisco. Hacemos una pausa, queridos amigos. Al volver, voy a tener el gusto de conversar con el diácono Luis David Ondoy de los Misioneros Servidores de la Palabra para que él nos hable acerca de cómo anunciar el Evangelio en estos momentos en los que parece que muchas personas mantienen una impostura religiosa. Son tiempos difíciles y en estos tiempos difíciles, ¿cómo anunciar el Evangelio? Vuelvo con esto. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para dar paso a la entrevista. Como le decía antes de la pausa, vivimos un tiempo difícil en el que a Dios se le ha sacado de los asuntos públicos, de las academias, de las universidades, incluso de algunas familias. ¿Cómo entonces hablar de Cristo hoy? ¿Cómo anunciar el Evangelio en estos tiempos difíciles? Pues busqué al diácono Luis David Ondoy de los Misioneros Servidores de la Palabra, fundados por el padre Luis Butera, quien ha estado en los últimos años haciendo trabajo de misiones, es decir, evangelizando. Así que conversaré con él sobre este tema, cómo anunciar el Evangelio hoy. Querido Luis David, bienvenido, gracias. Hola Roberto, buenas tardes, saludos. Encantado, qué gusto verte. Gracias. ¿Dónde andas ahora? ¿Andas de misiones o andas en alguna ciudad o en algún ranchito? ¿Por dónde andas evangelizando? Bueno, he tenido la oportunidad de estar en varios lugares y ahorita me toca estar en una zona rural. Estamos acá en Toluca, Estado de México, cerca del municipio de Donato Guerra. Acá tienen su casa y estamos acá en un pueblito, pues nos toca esta misión, ¿verdad? La bendición de estar cerca del pueblo, zonas lejanas de la ciudad y con diferentes retos y matices en la evangelización. Supongo que no se puede tomar un mismo método de evangelización en una zona rural que en una gran ciudad. Claro, en ese sentido sí son muy distintos y tenemos que irnos aplicando respecto a la estrategia pastoral. La pastoral urbana es una pastoral un poco más de incógnito. ¿Por qué? Porque tus feligreses son un poco más fluidos, van y vienen. En cambio, en la pastoral rural, ellos son mucho más establecidos, pero además más identificados con la labor en la iglesia, dado que la iglesia
o la cuestión pastoral en tu iglesia, aquí en este lugar, también tiene una repercusión social, curiosamente. Entonces son muy distintas los modos de evangelizar, ¿eh? ¿Estamos atravesando por una crisis de fe? ¿Por una crisis de evangelización, Luis David? ¿O estamos igual que con los primeros cristianos? ¿O igual que en la Edad Media? Oh, no. El padre Luis, nuestro fundador, nos habla y nos comenta, él dice que somos hijos de nuestros tiempos. Más que hablar de crisis, yo hablo de retos. La iglesia no tiene crisis, tiene retos para la evangelización y esto le permite a ella una constante renovación, ¿verdad? Recuerda que el último concilio, pues se habló mucho de esto, de esta renovación de la iglesia, donde estaba obsoleto, ¿no? La enseñanza evangélica estaba ya muy atrás de su tiempo y entonces viene la renovación. Hablar de crisis, Roberto, es decir que no hay mucho que hacer en un sentido, ¿verdad? Pues entendido de manera coloquial, pero si nos vamos a la raíz de la palabra, hablamos de crecimiento. Entonces, por ese lado, sí sería buena una crisis en nuestra iglesia para crecer y mejorar en los métodos de evangelización, que eso es lo que prácticamente uno, al estar precisamente, bueno, desde mi perspectiva lo hablo, al estar en un constante cambio, ¿verdad?, de panoramas, de gente, de entorno social, pues te permite a ti tener esa lámpara encendida, ¿no? Para estar prevenido, para estar atento y para prepararte, vaya. Y no decir, bueno, pues, ¿qué hago aquí? O estas dudas, ¿no? No sé qué hacer, la gente no responde, ¿no? Sino que más bien es el modo en el que nosotros vamos a poder reaccionar a lo que tenemos enfrente. A ver, ¿qué sabes tú de esto? Los primeros 1000 años en la Iglesia Católica Romana se usó una formación catequética, después dogmática, y últimamente hemos vuelto a lo catequético, entendiendo lo catequético como aquello que provoca resonancia y lo dogmático como tienes que ser así y punto. ¿Qué dices tú? Bueno, Roberto, en ese sentido, nosotros, igual yéndonos a la historia, ¿verdad? Podemos hablar de que los primeros siglos del cristianismo, pues teníamos los defensores de la fe, ¿no? Ellos tuvieron el depositum fide de primera mano, entonces ellos hablaban así, es esto, ¿no? Si no es esto, anatema. Entonces hablamos de esta enseñanza cerrada. ¿Por qué? Porque estaba cerca del evento de redención humana. Entonces, quien contradecía esto era una persona, pues, no cercana a la fe, ¿verdad? Entonces hablamos precisamente de este dogma, donde es esto, recordar que el dogma es esta verdad de fe revelada de la iglesia al pueblo. Entonces, cuando hablamos de catequesis, ya entonces entramos en una formación. Entonces ya yo te doy el dogma, pero te enseño a profundizar en el dogma para darte cuenta que esto, al contrario, en vez de prohibir, enriquece. Y sí, hablando de estas como estructuras, ¿verdad? Los modos de enseñanza a lo largo del tiempo, sí, la iglesia pues viene retomando nuevamente el anuncio catequético, este anuncio del querigma, ¿verdad? Donde se habla con fuerza y vigor y luego se forma al que forma, valga la redundancia, forma parte de la iglesia. Hoy, ¿en qué estamos? ¿En la catequesis o en el dogma? Hoy por hoy estamos forzosamente en la catequesis, Roberto. ¿Sí? Decir dogma es algo bastante interesante y pues también arriesgado. ¿Por qué? Porque hoy, gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque eso también, te digo, nos pone en desafío a nosotros. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la información muy a la mano. Entonces yo te digo un dogma y tú me dices, a ver esto. Yo te digo, ¿es así? Y tú me dices, no. Entonces el asunto ya pasó de ser que yo tuviera el control del conocimiento a formarnos en el conocimiento. Hoy hay mucha información, pues nos toca la formación y es donde entra precisamente el nivel catequético y formativo en la iglesia. ¿Estamos en un momento dificultoso en la fe, en la iglesia, en la formación, en la evangelización? Sí,
Sí, sí. Podemos nosotros decirlo que sí, Roberto. Entonces, ahí te va la pregunta de oro. ¿Cómo evangelizar en tiempos difíciles? Opa, muy interesante esa pregunta, ¿eh? ¿Cómo evangelizar en tiempos difíciles? Roberto, nosotros en este sentido, pues sí tenemos algo muy importante, ¿verdad? Que es primero la vocación. El cristiano desde su bautismo tiene vocación, entonces, ¿cómo evangelizar en estos tiempos difíciles? Primero tenemos nosotros que fortalecer lo que nosotros somos, la identidad como cristianos. Entonces, primero, ¿cómo evangelizar? Tú tienes que estar primero evangelizado. Antes de hablar de Dios, habla con Dios. Sonará medio trivial y un poquito hasta sentimental, ¿verdad? La situación, pero esto al hombre le va a dar una identidad. Y entonces le vas a ver dar el valor. ¿Por qué? Porque entonces esta es mi fe. Esto es lo que soy. Y entonces si yo no estoy seguro de esto, entonces cuando yo hable y a mí me cuestionen lo que yo soy, si no hay seguridad en esta vivencia de mi vocación, yo seré una persona aguada, ¿verdad? Me voy a permitir la palabra, una persona así, no convencida, pues, dudosa, o incluso me permitiré que me enjuicien, permitiré que entonces empiecen a ver todo eso, cuando, por el contrario, yo, habiendo hecho una experiencia personal, podré entonces caminar en medio de todo esto. Vaya, dice Francisco de Asís, ¿no? En una de sus tantas aventuras y estas anécdotas de vida, donde él dice, vamos a evangelizar, y se fueron a caminar alrededor del pueblo. Y el otro se quedó como, pues no, que íbamos a predicar, que íbamos a hablar y no sé qué. No, vayan a evangelizar y si es necesario prediquen. ¿Cómo evangelizas? Con tu vida. Cuando el hombre ha hecho esta experiencia, entonces es más fácil. Y me preguntas, ¿cómo evangelizar en tiempos difíciles? Roberto, el hombre tiene que ser astuto. Nosotros tenemos que ser astutos. Nosotros no tenemos que decir no se puede. Es una frase muy acá en mi comunidad, ¿no? Un misionero no puede decir no puedo, porque quien te envía es Dios y Dios todo lo puede. Por lo tanto, tú lo puedes todo. Entonces, evangelizar en tiempos difíciles, eso es un acto de refrescar tu memoria, de recordar por qué te hiciste hombre de Dios, por qué eres cristiano, vaya. Entonces, cuando me dices, ¿cómo evangelizar en tiempos difíciles? Cuando no puedes ni hablar con tu vida. Tu misma vida va a ser el mejor y el más atrayente testimonio de todos. Entendemos que evangelizar es anunciar a Cristo, hablar de Cristo, ¿sí? Correcto. Por ejemplo, una ama de casa, ¿cómo evangeliza? Muy bien. Empezamos por esa. Mira que recuerda, Roberto, que la familia es la base de la sociedad. Una ama de casa, ¿cómo puede evangelizar? Roberto, creando un ambiente tal en su hogar que quien la visite recuerde eso. Es que ahí es donde entro, ¿no? Digamos, ella va a tener esta situación de su fe tan vívida, tan presente en su casa, que quien llegue, luego lo va a notar. Esta mujer es una mujer de Dios. Y entonces esto va a decir a aquella mujer o a aquella persona que visite su casa, yo quiero lo que ella tiene. Yo busco. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene problemas, y no quiere decir que eso va a quitarle los problemas. Primeramente Dios tendrá más, pero sabe de dónde se está agarrando y sabe quién le da fuerza. Entonces, en este sentido, es eso, tu casa, tú ama de casa, ejerciendo ese ser ama de casa. Primero recuerda la frase, ¿no? Eres ama, eres dueña de esa casa. Entonces, tu casa es tuya, es tu identidad. Entonces, si en tu casa está Dios, esta casa entonces va a ser una casa que no solamente frecuente tu familia, va a ser una casa que frecuente quien necesite y quien busque esa luz que ustedes tienen. Entonces, esa ama de casa va a tener eso, esa seguridad, ¿ya? Y entonces va a tener esa fuerza. A ver,
Dile una palabra, por favor, a esas amas de casa, a esos padres de familia que hoy ya no saben qué hacer, están desesperados y sufren porque a sus hijos los evangelizaron, los catequizaron, los pusieron en una escuela católica, los llevaron al catecismo, iban con ellos a la misa y nomás crecieron tantito y ya no van a la misa, ya no rezan, ya no quieren saber nada de Dios. Y estos padres se sienten como, pues, algunos responsables y otros muy frustrados y otros desesperados porque no saben qué hacer con esos hijos que pasaron de un día para otro de creer en Dios y de vivir y de celebrar la liturgia a una impostura religiosa total y a un rechazo y a un repudio de Dios y de lo sagrado y de la iglesia. ¿Qué les dice Luis David a estos padres? ¿Qué hacer? O sea, me refiero, ¿cómo evangelizar a un joven que ya está así, en una situación así, de rechazo? ¿Cómo evangelizarlo? Roberto, sonaré un poco, bueno, es que aquí es muy importante tomar, ¿verdad?, la situación primero psíquica de la persona, psíquica y experiencial. ¿Por qué? Porque la persona, o es un fenómeno que al menos yo noto mucho por acá y en los lugares que he tenido, Roberto, a nosotros nos llegan a decir, padre, lo traigo para que platique con él y le diga algo. ¿Verdad? Yo ya al menos... Porque yo ya no sé qué decirle. Como decirme, arréglelo. Ni que fuera licuadora, ni que fuera una tostadora. No se arregla. El hombre, el adolescente, el joven, no se arregla, se forma. Entonces, ¿qué hay que hacer, Roberto? Voy a permitirme la frase porque en este sentido tenemos que ser esto. Tenemos que ser atractivos. Tenemos que ser un activo cristiano atractivo para el otro. Yo tengo que invitarte con mi forma de ser a acercarte a Dios, ¿no? Entonces, que este chico no se acerca, que este chico hace falta de experiencia de fe, este chico repudia, este chico es indiferente y todo ese tipo de cosas más. Está bien. Está bien, ¿por qué, Roberto? Porque son formaciones de la personalidad. Lo que bien se aprende no se olvida. Y hay algo que de trasfondo este joven sabe, que con quien puede contar siempre es con Dios. Correcto. Ay, querido Luis David, nos has dado muy buen programa, muy buen contenido. Siempre es grato conversar contigo. Siempre es grato tener estos momentos contigo, Roberto, igual. Muchas gracias, querido amigo. No te voy a dejar ir todavía porque te voy a pedir dos cosas. Una conclusión. Venga. Va. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Muy bien, la vida cristiana es una vida rica en matices, Roberto. La vida cristiana viene a ser eso. Y por eso la iglesia no es un lugar cerrado. No es. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. Y en este sentido, ¿verdad? El decir no se puede o el decir tú no haces nada, eso es incorrecto. Lo que hay que decir es, más bien, tú en dónde puedes servir. ¿Cuáles son tus capacidades? ¿No? Y en la dificultad que tenemos diariamente del mundo actual, ¿cuál va a ser cuál va a ser esto? Pues te invita a eso, a saber afrontar la realidad. Y en vez de quejarte, y en vez de decir no puedo, y en vez de echarle la culpa a otros, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones desde mi trinchera. ¿Yo qué voy a hacer? No cambias el mundo, pero cambias tu mundo, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que nosotros podemos decir a conclusión. El cristiano no va a cambiar la iglesia, pero va a cambiar su entorno. Y esto es empezar a construir la iglesia que Dios nos pide. Dice Francisco, como le dijeron a Francisco de Asís, que amenaza ruina. ¿Y quién va a construirla? Pues nosotros, a los que se nos ha confiado la iglesia. Entonces, igualmente dentro de todo, ¿verdad? Y continuando con la conclusión, pues es esto, buscar la riqueza de nuestra vida para poder compartirla con los demás. O sea, ¿cómo quiero que cambien todos si no cambio yo? Y la otra cosa que te voy a pedir es tus oraciones. Claro que sí, Roberto, con muchísimo gusto. Sabes que están ustedes, todos ustedes, el equipo,
en mis oraciones, pero además todos los que van a ver el programa. Recuerden que este es un tiempo invertido y este tiempo va a formarnos, va a darnos luces, no nos da soluciones, nos da luces. Por eso no se cansen de generar, de compartir, pero sobre todo de formar. Amén. Muchas gracias, querido Luis David Ondoy, diácono de los misioneros servidores de la palabra, quien en breve ya, pues en unos meses más, será ordenado sacerdote si Dios así lo desea y lo dispone. Hacemos otra pausa, queridos amigos. Regresamos para darle a conocer las noticias ocurridas en América y en México. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y ya estamos de regreso en los servicios informativos de Ver y Creer. Pues como el 5 de febrero celebramos la memoria litúrgica de San Felipe de Jesús, quien es patrono de la Arquidiócesis de México, pues te voy a pedir, Marisa, que tengas la bondad de hablarnos de él, de entregarnos la hagiografía de San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús murió el 5 de febrero de 1597 en Japón por órdenes del emperador Taiko-sama. Murió ejecutado en Nagasaki, en la colina Tateyama, fijado a una cruz mediante argollas y traspasado con 2 lanzas. Felipe nació el 1 de mayo de 1572. Al cumplir 18 años, su papá lo hizo trabajar en sus negocios de comerciante y lo embarcó a Filipinas para que fuese su agente de compras en Manila. Luego de un tiempo de llevar una vida de excesos, sufrió una vaciedad existencial que le arrojó a un proceso de conversión hacia Dios e ingresó al convento franciscano de Manila. Hizo su profesión el 22 de mayo de 1594 y tomó el nombre de Felipe de Jesús. 2 años después se le dio a conocer que podría ordenarse sacerdote en México en compañía de sus padres y amigos. Pero en aquellos años del siglo XVI, el viaje de Manila a Acapulco se hacía en 8 meses bajo tempestades y grandes riesgos. No obstante, se embarcó el 12 de julio de 1596 en el navío San Felipe, al que atacaron 3 tempestades que lo despedazaron y arrojaron a las costas de Japón 3 meses después. Desembarcaron en Shikoku para encontrarse con un gobierno militar presidido por el shogun Toyotomi Hideyoshi, que gobernaba a espaldas del emperador Taiko-sama, quien vivía en el palacio de Kioto, ajeno a las responsabilidades de su imperio. Como los náufragos decidieron viajar a Kioto para encontrarse con otros franciscanos y pedirle juntos a Taiko-sama que les permitiera reparar su barco que había sido confiscado por el shogun, se encontraron con que el 8 de diciembre de 1596 el emperador había ordenado su aprehensión, influenciado por el shogun Hideyoshi, quien le engañó al hacerle creer que los frailes eran enviados por España para conquistar el Japón. Felipe de Jesús fue hecho prisionero con los demás frailes y enviados el 30 de diciembre a Nagasaki, a 900 kilómetros de distancia, para ser ejecutados luego de recorrer todo el Japón como escarmiento. El 3 de enero les cortaron una oreja a cada uno como marca de los condenados. Llegados a Nagasaki, los colgaron en 26 cruces dispuestas en la colina para el sacrificio. Felipe, ahogándose, solo pudo decir Jesús, 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 mientras que los verdugos le atravesaron el cuerpo con sus lanzas. Taiko-sama había indicado que los cuerpos quedaran colgados como testimonio y escarmiento. Pero a un mes del martirio los cuerpos estaban incorruptos y ante el prodigio toda la ciudad de Nagasaki se convirtió al cristianismo. 30 años después de su martirio, en 1627 fue beatificado. Pío IX lo canonizó en 1862 y lo nombró patrono de la Ciudad de México.
Sobre la colina Tateyama en Nagasaki hay una iglesia dedicada a este mexicano que murió mártir en Japón. El gran San Felipe de Jesús, protomártir mexicano, es decir, el primer mártir mexicano y patrono de la Arquidiócesis de México. Vamos ahora a las noticias. ¿Cuáles son los sucesos que han ocurrido en el continente americano y en México? Sea usted bienvenido a la información. La Iglesia Católica lamentó el asesinato de un peregrino que se encontraba acampando junto a su esposa en el estado de Guanajuato, antes de continuar su camino hacia el santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco. En un comunicado emitido el pasado 28 de enero, la Conferencia del Episcopado Mexicano extendió su solidaridad a los familiares de José Eduardo Córdoba Tobar, quien perdió la vida en este hecho lamentable, y nos unimos a la pena que este grupo de peregrinos vivieron. En Más de México, la Arquidiócesis Primada se hizo el eco de la consigna que ha resonado en los últimos días en México tras el asesinato de 2 niños en Culiacán, Sinaloa, una semana atrás. Con los niños no. En medio del clima de violencia que vive Sinaloa a causa de los enfrentamientos entre facciones contrarias del crimen organizado, Antonio de Jesús Sarmiento, de 41 años, 2 de sus hijos, Alexander, de 12, y Gael, de 9, junto a un primo de 17 años, fueron atacados en el sector de Los Ángeles, en Culiacán, en lo que se presume fue primero un robo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha restablecido la política de Ciudad de México, una prohibición de larga data a la financiación gubernamental de organizaciones extranjeras que proporcionan y promueven abortos. El presidente emitió una orden ejecutiva revocando la directriz de 2021 del expresidente Joe Biden, que había eliminado esta política de décadas de antigüedad. En Más de los Estados Unidos, le informó que más de 5,000 estudiantes, familias y otros católicos pro vida se reunieron en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington para una vigilia del jueves en la noche antes de la Marcha por la Vida. Los asistentes llenaron los bancos de la iglesia superior, que está diseñada para albergar a unas 3,500 personas. Se apiñaron en los diversos santuarios marianos a ambos lados de la basílica para adorar en la misa de vigilia durante la Vigilia Nacional de Oración por la Vida en los Estados Unidos. El presidente del Comité de los Obispos estadounidenses sobre Migración criticó duramente las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump sobre inmigración, firmadas a principios de esta semana, expresando especial preocupación por las familias y los niños vulnerables. La enseñanza de la Iglesia reconoce el derecho y la responsabilidad de un país de promover el orden público, la seguridad y la protección mediante fronteras bien reguladas y límites justos a la inmigración, escribió Monseñor Mark J. Seitz, obispo de El Paso, Texas, en los Estados Unidos. En Noticias de Guatemala le informo que con motivo de su asamblea plenaria anual que tuvo lugar del 20 al 24 de enero, los obispos de Guatemala reflexionaron sobre los retos a los que se enfrentará el país este año, destacando su preocupación por el fenómeno migratorio y el impacto que pudiera tener sobre las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en los últimos días. Los obispos señalaron que desde la toma de posesión de Trump se han formulado políticas migratorias que son adversas a la situación de los migrantes. Las decisiones tomadas en Washington afectan directamente al país centroamericano al ser lugar de tránsito de miles de migrantes con destino a los Estados Unidos. Pues sí, precisamente eso es lo que quiere evitar el presidente Donald Trump. ¿Cómo es posible que mucha gente no lo entienda? Pues es nacionalista Trump y lo que quiere es evitar migración a su país. Y la migración que está ya en su país y que es ilegal, pues sacarla. Pues bueno, es claro, eso es lo que sucede.
Esta semana el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Donald Trump, anuló las directrices de la era Biden que anteriormente requerían que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas buscaran la aprobación de sus superiores antes de arrestar a personas en o cerca de lugares sensibles, como iglesias, hospitales o escuelas. La política de lugares sensibles comenzó en 2011. En noticias de Perú, la Conferencia Episcopal del país reaccionó a la reciente decisión del Papa Francisco de disolver el sodalicio de vida cristiana, lamentando los abusos ocurridos y reconociendo fallos en el acompañamiento de los afectados. La declaración de los obispos sobre el caso sodalicio es parte del mensaje al pueblo peruano con motivo de su 128ª Asamblea Ordinaria, un documento en el que también abordan una serie de desafíos que enfrenta Perú, como el aumento de la pobreza, la corrupción, el debilitamiento de la democracia, la inseguridad ciudadana y la polarización social. La Orden de Frailes Carmelitas Descalzos en América Central anunció que, después de más de 50 años de presencia en Nicaragua, dejarán su sede en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Managua, la capital del país, aduciendo falta de vocaciones en el país. A través de un comunicado firmado el 23 de enero por Fray Edgardo Hernández, provincial de la orden religiosa agradeció al cardenal Leopoldo Brenes y a la comunidad de la Arquidiócesis de Managua, que nos han acompañado durante todo este tiempo de gracia, en que hemos vivido la bondad y cercanía de Dios Padre, en los diversos servicios pastorales. En más de los Estados Unidos y en más de todo este escándalo que se ha suscitado, sobre todo en el continente americano, acerca de las leyes de Trump acerca de la migración, le informo que el presidente del Comité de los Obispos estadounidenses sobre migración criticó duramente las órdenes ejecutivas del presidente Trump sobre inmigración, firmadas a principios de esta semana, expresando especial preocupación por las familias y los niños vulnerables. La enseñanza de la Iglesia reconoce el derecho y la responsabilidad de un país de promover el orden público, la seguridad y la protección mediante fronteras bien reguladas y límites justos a la inmigración. Así lo escribió Monseñor Mark Seitz, obispo de El Paso, Texas. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Bueno, en otras noticias ya está disponible todo el curso del Evangelio de San Marcos, el curso que imparte un servidor, en formato USB. Y es que varias personas me han dicho pues que no pueden tomar el curso porque viven en otras ciudades, ¿no? Y por eso es que hicimos una producción en video de alta definición. El curso completo es un curso teológico profundo, pero sencillo a la vez. Está en formato USB. Consta de 16 capítulos y de 46 episodios, de un poco más de una hora cada uno. Así que en total tiene usted allí más o menos unas 50 horas de contenido para que después no diga, no tengo qué hacer. ¿Dónde puede conseguir esta USB con el curso del Evangelio de San Marcos? Pues en la Casa de San José y también en librerías Verbum. Viene la USB y también todo un cuadernillo con todo el contenido. Bueno, esto es todo. Ahora sí, nos vamos. Agradezco mucho que haya estado con nosotros. En los controles operativos nos ha acompañado Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Marisa, pásatela bien, querido público, le abrazo de todo corazón y le deseo que Dios le guarde. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum.
et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.